Buenas tardes a todos. Saben que nos reunimos esta tarde para celebrar el acto solemne de toma de posesión de un académico de número que es don Carlos César Pérez García. Vamos a comenzar el acto. Yo solicito a los padrinos, por favor, que introduzcan al académico nuevo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Carlos César Pérez García para pronunciar el discurso de toma de posesión como académico de número adscrito a la sección segunda, cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. Creo que a nadie de los presentes le puede resultar difícil de entender que mis primeras palabras sean de gratitud. En esta piedra nuestros mayores nos enseñaron desde pequeños que de bien nacidos es ser agradecidos. No estoy seguro de que ahora siga imperando esta enseñanza, pero en todo caso yo sí la recibí. Y por ello no puedo dejar de iniciar esta lectura con unas palabras de agradecimiento. Como si que hace algo menos de 10 años tuve el enorme honor de ser admitido en esta docta institución, en aquel momento como académico correspondiente, creo que entenderán ustedes que vaya a utilizar ahora buena parte de las palabras con las que empezaba entonces, pues siguen estando vigentes. Mis primeras frases son, por lo tanto, para agradecer a los académicos de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León que hayan tenido a bien considerarme merecedor de estar hoy aquí para ingresar como académico de número. Dentro de todos ellos, de todos vosotros, querría incorporar un recuerdo especial para los tres que se prestaron gustosos a apadrinar mi solicitud, los doctores Rojo Vázquez Francisco, Domínguez Fernández de Tejerina y Alonso Calleja. No puedo dejar de señalar en este momento mi especial agradecimiento al también académico y profesor doctor don Juan José Fernández Domínguez, que, a pesar de nuestra diferente formación de base, ha tenido la gentileza de incorporar sobre su persona el trabajo extra de elaborar un discurso de contestación que, como convendrán todos ustedes cuando lo escuchen, es excelente en su apreciación de la vertiente científica y no hace sino enriquecer desde una óptica jurídica lo que he tratado de presentar. Por lo que se refiere a la vertiente personal, seguro que entenderán que los elogios que me dedica son fruto de la amistad y traducen un afecto y una estima que son recíprocos. Deseo también en este momento manifestar mi reconocimiento y mi consideración a los compañeros, a los amigos y a los maestros que a lo largo de mi vida han contribuido, cada uno en su parcela, académica, profesional o personal, a una formación de la que no puedo sino presumir. Soy quien soy porque desde mi niñez hasta ahora he tenido la fortuna de contar con la enseñanza, el ejemplo, la amistad y el compañerismo de un verdadero abanico de personas que han sido para mí un modelo tanto vital como profesional. Sería tedioso e imposible en un acto como este citarlos a todos. Y probablemente sería injusto que lo intentara, pues seguramente de alguno me olvidaría. Algunos me honráis hoy con vuestra presencia, otros están ausentes por ley de vida o porque han debido anteponer sus obligaciones. Todos sabéis que contáis con mi gratitud y mi sincero afecto. En todo caso, y a modo de ejemplo, me van a permitir que señale expresamente alguno. Primero a mi maestro, el profesor don Paulino García Partida, durante muchos años catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Oviedo, mientras estuvimos adscritos a ella, y de León, desde que naciera como tal nuestra universidad, que me enseñó profesional y personalmente desde que le conocí en 1978 y ha sido responsable de mi interés por
por los animales de laboratorio y con ello de mi trayectoria académica. Aunque no esté ya entre nosotros, no tengo duda de lo satisfecho y orgulloso que se sentiría de que la experimentación animal centre hoy ese discurso. En segundo lugar, a mi esposa y compañera en el trabajo y en la vida, la profesora Inmaculada Díaz Prieto. Ella sabe que no tengo palabras suficientes para agradecerle todo lo que me debo. Todos los nuevos pasados del departamento en el que me formé, que ha cambiado muchas veces de nombre con el paso de los años, cuentan también con mi reconocimiento y recuerdo. En su representación abrazo simbólicamente a los académicos Cándido Gutiérrez Panizo, Ana María Montes Cepeda y José Luis Benedito Castillo. No puedo olvidarme de mis compañeros actuales, Ángel, Juan, María, Belén, José Ramiro, María Ángeles y Ramiro, amigos y colaboradores que hacen posible mi labor diaria investigadora y docente. Finalizo este prólogo, que espero que haya resultado razonablemente breve, dedicando este discurso de ingreso a mi familia, con el convencimiento de que son la llama impulsora de todo lo que soy y seré, y ejemplifican que con amor, dedicación, trabajo y esfuerzo, la vida se llena de dignidad. Entre ellos, y representándoles, las dos personas vivas más importantes en mi vida, mi madre y mi mujer. Mamá, Inma, por vosotras. Ha sido práctica habitual en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y en otras academias nacionales que el nuevo académico que ingresa recuerde y evoque brevemente a su antecesor en el puesto. En muchas ocasiones, la dinámica de organización y cobertura de plazas de las academias determinaba que la fecha de la vacante, a menudo motivada por el fallecimiento, y la cobertura de la misma estuvieran muy separadas en el tiempo, y que el perfil profesional del que la dejó vacante y del que la cubría fueran muy diferentes, y por eso el recuerdo estaba especialmente indicado. Como es evidente, una academia moderna como es esta, con una trayectoria no tan dilatada y en la que ha habido poco tiempo para cubrir todos los puestos de académico que los estatutos asignan, los asistentes a las sesiones de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León no estamos acostumbrados a asistir a esta parte del protocolo, y por ello puede que a alguno de ustedes les resulte algo novedoso. En este caso, en mi caso, no voy a referirme a una persona a la que no hayan conocido muchos de ustedes, a una persona muy lejana en mi perfil y a la que solo conociera por referencias. Es para mí un acto de justicia y un honor, al mismo tiempo que un gran motivo de satisfacción, evocar al profesor doctor don Felipe Prieto Montaña, que fuera académico de número de esta institución con la medalla número 8. A Felipe le conocí como alumno de la licenciatura en veterinaria, le traté como alumno interno del departamento y me relacioné estrechamente con él como compañero, lo que supone una muy dilatada relación de amistad que no fue interrumpida por el periodo en el que por motivos académicos y de trabajo no coincidimos en la misma ciudad. Con una carrera académica extensa que inició como profesor no numerario en 1973 y continuó como profesor adjunto y más tarde como catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela primero y de la Universidad de León finalmente, su trayectoria fue, a pesar de su temprano fallecimiento, dilatada y exitosa. Y su currículum, largo y relevante, no puede ser suficientemente resumido para un acto breve como el que nos ocupa en este momento. Sin embargo, no puedo sustraerme a la tentación de hacer un par de anotaciones. Felipe Prieto Montaña fue seguramente el más importante y el científicamente más cualificado clínico bovino que ha enseñado durante generaciones a los veterinarios buiatras que trabajan en todo el norte de España. Y no es que lo atestigo yo, lo que no tendría demasiado valor, pues mi relación con la clínica bovina fue corta y superficial. Quienes lo avalan son sus alumnos de León y de Lugo, alumnos que se beneficiaron de su enseñanza tanto en el aula como en la clínica ambulante, y sus compañeros docentes y discentes en los numerosos cursos que impartió en España, Italia e Iberoamérica, y en los numerosísimos congresos en los que participó a lo largo de nuestro país y de toda la cuenca mediterránea y del resto del mundo. Su decidido interés por el conocimiento científico le llevó a relacionarse estrechamente con muy reputados colegas, especialmente buiatras, y a hacer diversas estancias formativas con el fin de seguir ampliando su formación. De todos esos contactos, él se enorgullecía especialmente de dos, que afianzó a través de estancias y asistencia a congresos. El primero, con el internacionalmente reconocido veterinario clínico, autor y profesor de medicina bovina, que fuera secretario general de la Asociación Mundial de Buiatría, el doctor Mateusz Stober. Felipe, que como miembro del comité organizador del 15 Congreso Mundial de Buiatría en Palma de Mallorca en 1988, mantuvo un contacto estrecho con él, siempre citó con enorme cariño, orgullo y satisfacción su estancia en la clínica para enfermedades del bovino de la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover, Alemania, de la que el profesor Stober fue director. El segundo, con el relevante buiatra italiano Giuseppe Gentili,
que fuera vicepresidente de la Asociación Mundial de Pediatría, presidente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Bolonia y director del Departamento de Patología Especial y Clínica Médica Veterinaria. En este caso, la coincidencia de que el profesor Gentile participase además de manera muy activa en la FEMESPRUN, la Federación Mediterránea de Sanidad y Producción de Rumiantes, de la que Felipe fue durante muchos años secretario general, hizo aún más fluida y estrecha la relación. Quería, para finalizar esta corta evocación, hacer referencia a dos notas biográficas que deseo destacar de su currículum. Aunque en este momento seguramente es un poco temprano para que todos ustedes puedan apreciar en su magnitud la relevancia de estas dos notas, les ruego acepten mi palabra de que antes de finalizar esta sesión comprenderán el porqué de señalarlas ahora y su relación con el título y el subtítulo de este discurso. Felipe Prieto Montaña fue uno de los privilegiados asistentes en septiembre de 1974. Hace unos días se cumplieron 49 años de ello, al curso Bases en Experimentación Animal, que auspiciado por el ICLA se celebró en la Universidad Complutense de Madrid en el Hospital Clínico San Carlos. También tuvo la oportunidad, en un congreso celebrado en Lyon, Francia, en septiembre de 1978, de presentar dos comunicaciones sobre trabajos experimentales en conejo. Ese congreso era el Simposium Internacional del Animal de Laboratorio al Servicio del Hombre, que fue el que estableció las bases de los principios de ética de la experimentación animal, que son los que titulan este discurso. En el primero de estos trabajos me cabe el honor y la satisfacción de señalar que fue mi primera participación en tareas técnicas auxiliares en un trabajo científico. Bien es cierto que me limitaba a limpiar, lavar y esterilizar el material que se utilizaba en las determinaciones del laboratorio, pero bueno. Estoy seguro de que para el profesor doctor don Felipe Prieto Montaña este acto, en el que se va a hablar de experimentación animal en esta ilustre Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, no sería nada distante y sí algo muy satisfactorio. No se va a hablar de su querida medicina y clínica bovina, pero sí de algo que a él le resultaba cercano. Creo que cualquier persona con un mínimo de vida social y un mínimo de contacto con los medios de comunicación, y no estoy hablando de las redes sociales, pero en ellas sucede lo mismo, puede fácilmente coincidir con una opinión bastante extendida, y es que hablar de ética está de moda y lleva algún tiempo estando. La ética en la política, en las empresas, en las aulas, en algunos programas de televisión, en la moda, en la utilización de la inteligencia artificial, en el fútbol. En el ámbito concreto y específico de la utilización de los animales con fines científicos, también hablar de ética está de actualidad. En ocasiones incluso parece que hasta hace poco la ética no presidía la investigación con animales, y nada más lejos de la realidad. Con mi experiencia personal data de hace más de 40 años, en este discurso querría referirme a lo que señala su título. No hablamos de nada nuevo cuando nos referimos a los principios éticos de la experimentación animal. A pesar de que cuando hablamos de ética todos tenemos razonablemente claro a qué nos estamos refiriendo, lo más probable es que no todos estemos de acuerdo en dónde se sitúan los límites del concepto del que estamos hablando, y que probablemente por eso no siempre seamos capaces de enfocar bien el mismo campo objeto de discusión. Lo mismo que se dice que cada aficionado al fútbol en España es un seleccionador nacional en potencia y que caben tantas selecciones como seleccionadores, en el ámbito de la ética o se aclaran bien los límites o tendremos tantas éticas como individuos. En mis tareas docentes ya desde el principio señalaba a los estudiantes que las afecciones que nos transmitía entonces o que nos transmite ahora la Real Academia Española no son demasiado útiles para nosotros. Tampoco es demasiado útil para acotar lo que debemos entender por moral cuando nos referimos a un campo concreto como es el de la utilización de animales con fines científicos. Los veterinarios contamos desde hace años, afortunadamente, con un texto de obligada lectura cuando se habla de ética veterinaria, en el que se incluye una definición que es la que utilizamos como de referencia en nuestra actividad profesional. La ética, según Rowling, es el conjunto de principios o creencias que rige las opiniones acerca de lo que está bien y lo que está mal, de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto. Como pueden deducir fácilmente, este no es el momento ni el lugar, y el que les habla tampoco es el apropiado para abordar la ética desde un punto de vista filosófico. Tampoco es dudoso que si a la hora de hablar de la ética introdujésemos aquí la componente de creencias y con ello la percepción religiosa y doctrinal, el planteamiento y el enfoque deberían variar de manera sustancial. Es por eso que me van a permitir que retoque levemente la definición y les proponga acercarnos a la problemática de la ética en el uso de animales con fines científicos, asumiendo que la ética es un conjunto de principios. Con este enfoque, la pregunta sería, por lo tanto, ¿está bien, es bueno y es justo usar animales en experimentación? ¿Está bien, es bueno y es justo utilizar animales con fines científicos?
Siguiendo el planteamiento de Dolin, para abordar el campo de trabajo de la ética hay que diferenciar tres perspectivas: la social, la personal y la profesional. Hay una parte de la ética que tiene que ser valorada desde una perspectiva social. Esto quiere decir que en la sociedad en la que nos corresponde vivir a cada uno de nosotros, en cada momento, hay determinadas actuaciones que sabe que no están bien, que no son correctas ni adecuadas para la vida social, para vivir en compañía de otras personas. Por ello están reconocidas por las leyes como acciones que no se pueden cometer y que deben estar y están penalizadas. En este caso nos encontramos con que son las propias normas legales las que definen qué es inaceptable y por ello está prohibido, eso no sería ético, y qué es aceptable, eso sería ético. Sin embargo, debemos aclarar que no todas las sociedades valoran de la misma manera los mismos aspectos, de modo que ciertas actuaciones consideradas como aceptables de acuerdo con la legislación de un determinado lugar pueden ser consideradas inaceptables en otro lugar. Robar no está bien, asesinar no está bien, no pagar impuestos no está bien, da igual lo que se argumente, todo eso está mal y la ley lo condena y lo penaliza. Este ámbito de la ética, el social, quizá debería llamarse más apropiadamente ética social de consenso, pues establece unas reglas de juego de alguna manera pactadas y consensuadas para poder desarrollar una vida en sociedad juntos, sin que reinen el caos o la anarquía. Por las propias características de lo que acabamos de comentar, no se puede excluir que ciertas acciones que eran legales en un determinado momento y en un determinado lugar hayan pasado a ser ilegales en el mismo lugar pero en un momento diferente. Y al contrario, que cosas que eran ilegales en el pasado pueden ser legales tiempo después. La normativa va cambiando y la ética social de consenso va adaptándose a esos cambios sociales. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que no todo lo que es legal tiene que ser necesariamente considerado ético y moral. Todos sabemos que dar trato de favor a alguien puede no ser ilegal, pero no está bien. Todos hemos leído noticias de personas que obtenían másteres sin haber pisado las mismas aulas ni utilizado las mismas mesas que sus compañeros de curso. Del mismo modo que no todo lo legal es necesariamente correcto, no todo lo que es ilegal es percibido sin discusión como incorrecto y moral. Los conductores que aparcan su vehículo fuera de las marcas pintadas en el pavimento, invadiendo parte del espacio que corresponde a otro vehículo, están cometiendo en España una ilegalidad. Estas personas, y a menudo sus amigos, ven aceptable la ocupación, sin embargo, es ilegal. Además de esta ética social, debemos considerar otra ética personal que engloba ciertas áreas del comportamiento de los individuos que se considera que deben ser fruto de una decisión particular e íntima, sobre las que la legislación no tiene nada que decir y que deben quedar sujetas exclusivamente a la elección de cada uno. Como vestir, qué libros leer, qué religión practicar, son ejemplos claros de lo que en nuestro entorno social asumimos como decisiones autónomas, objeto de una deliberación personal y que deben quedar confinadas a la esfera privada. Es cierto que no en todos los países nos encontramos en la misma situación a la hora de decidir discrecionalmente sobre algunas de estas cuestiones. No es lo mismo vivir en España, en Rusia, en Arabia Saudí o en Corea del Norte, de la misma manera que no es lo mismo vivir en la España de 2023 o en la España de 1950. Esta misma discrepancia se puede comprobar cuando observamos que ciertas decisiones concretas, que en su momento quedaron a la elección de la persona, con el tiempo han ido transformándose en decisiones que han sobrepasado la esfera privada y ahora se sitúan en la esfera de la ética social. Una persona que poseía animales, hace tiempo podía tratarles mejor o peor, pegarles o no, hacerles trabajar o permitirles descansar, alimentarles bien o menos bien, proporcionarles cuidados o no ocuparse de ellos. Eran elecciones personales, pero poco a poco, con el avance social y económico, con el cambio de mentalidad, se han venido incorporando en mayor o menor medida a la ética social, especialmente en las sociedades avanzadas. El tercer tipo de ética que podemos comentar es la ética profesional, la deontología. Una serie de principios que no se aplican a toda la sociedad, solo a un reducido número de individuos que trabajan en la profesión concreta afectada por ese marco deontológico y que no quedan a la elección del individuo, sino que han sido marcados, aprobados por el colegio profesional concreto implicado. Una vez que ya tenemos un razonable acuerdo sobre qué es lo que entendemos por ética en general, pienso que es necesario dejar constancia de que las decisiones éticas no siempre son fáciles. Un ejemplo: un bisturí en la mano de una persona decidida utilizarlo, ¿es bueno o es malo? Seguramente si está en las manos de un cirujano que debe amputar un miembro gangrenado, todos estaremos de acuerdo con la bondad del uso. Seguramente si está en las manos de un ladrón que amenaza a una persona para robarle y quedarse con el dinero que acaba de sacar del banco, todos estaremos de acuerdo
que nos encontramos ante un uso malvado del bisturí. Es muy probable que el grado de acuerdo al que hemos podido llegar mayoritariamente en los dos ejemplos anteriores no sea tan alto si el que empuña el bisturí lo hace para defenderse de un asalto. ¿Es legítimo que se defienda siempre? ¿Sería igual si el que se defiende lo hace para salvar su propiedad? ¿O si lo hace para salvar su vida? ¿O si lo hace para salvar la vida de su familia? Cada uno probablemente tendrá su respuesta. Llegado a este punto, debemos ocuparnos no de la ética en general, sino de la ética y la experimentación animal. A la hora de presentar cómo parece razonable abordar la ética en relación con la experiencia animal, con la experimentación animal, entenderán que siga las mismas tres perspectivas que caracterizan a la ética general, pero aplicándolas a este ámbito concreto del conocimiento. La ética social coincide de alguna manera con las normas que todos nos damos para vivir en sociedad, por lo que parece necesario hacer una breve reflexión sobre la normativa legal que en nuestro país regula la utilización de animales con fines científicos. En España en este momento están vigentes diferentes normas que afectan de manera directa la utilización de animales con fines científicos, pero no todas ellas contemplan en su desarrollo y articulado aspectos relacionados con la ética. Para aquellos que estén especialmente interesados, en el texto completo del discurso que tienen ustedes en sus manos, pueden leer una exposición pormenorizada del uso del término ética en las distintas normas. Pero yo, en aras de la necesaria agilidad de un acto como este, solo citaré ahora algunos de los aspectos más relevantes en relación con lo que dice la normativa respecto a la necesidad de formación en ética. La Directiva 2010/63 de la Unión Europea cita 7 veces la palabra ética. Una de ellas para incluirla entre el listado de conocimientos mínimos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la educación y formación de las personas que van a trabajar con animales. El Real Decreto 53/2013 cita la palabra ética o ético en 8 ocasiones y casi todas ellas se relacionan con la obligación que establece de que en los centros en los que se utilizan animales en procedimientos existan unos entes denominados Comité de Ética de Experimentación Animal, CEA, u órgano encargado del bienestar de los animales, OEA. Un inciso aquí para indicar y señalar para las personas que no lo conocen que la legislación no habla de experimentos, sino habla siempre de procedimientos. Y por lo tanto en esta exposición yo me referiré siempre a procedimientos. La norma contempla en un anexo los contenidos generales mínimos que deben de tener los cursos para la formación del personal. Y entre los 11 temas que se citan que deben ser estudiados, figura uno referido a principios éticos de la relación entre los seres humanos y los animales, valor intrínseco de la vida y argumentos a favor y en contra de la utilización de animales para fines científicos. Pero solo considera necesaria esta formación para las personas que cuidan a los animales y para las que realizan y diseñan los procedimientos, sin hacerla extensiva a los responsables del bienestar y de la salud de los animales, que a priori, desde mi punto de vista, parece que deberían estar especialmente formados en ese tema. Este Real Decreto no dice nada de la formación y cualificación que deben tener los miembros del CEA o del OEVA. Lo único que se señala es que estos deben estar integrados por personas con la experiencia y los conocimientos necesarios para velar por el bienestar y el cuidado de los animales, además de que integrará obligatoriamente a la persona o personas responsables del bienestar y cuidado de los animales del centro. No exige, sin embargo, que se incluya al veterinario, del que esa misma normativa dice simplemente que tendrá funciones consultivas en relación con el bienestar y el tratamiento de los animales. Eso sí, señala también que debe tener conocimientos y experiencia en medicina de animales de laboratorio. La vigente orden de capacitación del personal que maneja animales con fines científicos establece de manera tajante que todo el personal, con independencia de la función que lleve a cabo, debe cursar obligatoriamente un curso general de 16 horas, en el que se imparten 6 módulos, uno de los cuales establece una formación mínima de 2 horas dedicadas a hablar de ética, bienestar animal y las 3 R's. Realmente no parece mucho, pues podemos asumir que con ese descriptor general solo se dedicaría en el entorno de 1 hora a la ética y se dejaría la otra para bienestar animal y las 3 R's. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que hablamos de 1 hora de ética entre las 19 horas totales que debe estudiar el que va a cuidar animales y 1 hora entre las
2 horas totales que tiene que estudiar el que va a realizar la eutanasia. Para estos casos, que entre las relativamente pocas horas de formación, 1 hora se dedique a ética, parece una opción cercana a lo razonable. De todos modos, creo que casi tan importante o más que la duración real de la formación recibida debe ser el contenido de los estudios. Y mirando los resultados del aprendizaje que se esperan de ese curso de 2 horas, resultados muy numerosos, existen dudas razonables sobre la posibilidad de conseguir la formación ética suficiente desde mi punto de vista. Que una sola hora de formación pueda ser suficiente para los que se ocupan de los cuidados de los animales puede ser admisible, pero no se puede interpretar en absoluto lo mismo cuando idéntico tiempo de estudio de la ética, 1 hora aproximadamente, se refiere al personal que va a llevar a cabo los procedimientos, pues para este personal la formación necesaria se extiende a 52 horas totales. Recordemos que estamos hablando de 1 hora para la persona que va a realizar los procedimientos directamente a los animales, el que va a manipularlos, el que va a realizar las administraciones de productos, el que va a realizar las administraciones de medicamentos, el que va a tomar las muestras a los animales vivos, etc. A mi modo de ver, se trata de una formación claramente exigua. Especialmente curioso es que algunos contenidos de los cursos dirigidos a las personas que van a realizar los procedimientos aparecen claramente hipertrofiados, y eso sí que parece muy lejano a lo necesario. Por ejemplo, que los que van a llevar a cabo los procedimientos solo reciban 1 hora de ética y en cambio tengan que asistir a 5 horas de anestesia para procedimientos menores y 8 horas más de anestesia avanzada para intervenciones quirúrgicas o procedimientos prolongados, parece excesivo. Debe señalarse que la normativa contempla la existencia de un segundo módulo con la misma denominación, ética, bienestar animal y las 3 Rs, aunque de mayor nivel y con una duración mínima de 10 horas, pero solo es necesario para las personas que vayan a desempeñar las funciones de diseño de los proyectos y procedimientos, así como las de supervisión del bienestar y cuidado de los animales y las de veterinario también. A mi modo de ver, en este caso, los resultados del aprendizaje previstos para este módulo son más fácilmente abordables con las 10 horas que se destinan a él. Hasta ahora me he referido de manera muy breve a la normativa vigente de nuestro país en este momento, pero en coherencia con el subtítulo de esta disertación, la existencia de regulación legal respecto a la utilización de animales con fines científicos en nuestro país no es algo de los años 2010 a 2015, de los años 10 a 15 del siglo actual, sino que tiene ya una trayectoria de más de 35 años. La Directiva 2010-63-UE ha reemplazado una anterior, la Directiva 86-609-CE, que fue rápidamente trasladada a principios de 1988 mediante un Real Decreto, el 223. Quede testimonio, pues, de que en España, desde hace más de 35 años, hay una regulación. Y gracias a ello nadie puede ignorar que desde entonces, hace más de 35 años, la experimentación animal, entre otros detalles y exigencias, solo puede ser realizada en centros autorizados. Se sabe qué cuidados deben dispensarse a los animales. Se conoce que solo puede participar personal autorizado y formado específicamente. Y se sabe que es necesario contar con los debidos permisos y supervisión de la autoridad competente. El citado Real Decreto 223 del 88 no es el último que se publicó en España antes del actual, pues fue sustituido a principios de este siglo por el Real Decreto 1201-2005. Aunque se trate de una normativa que ya no está vigente y está derogada, por el hecho de que la formación en ética haya sido objeto de cierta atención, creo apropiado comentar algo de lo que señalaba. Decía que tanto el personal cuidador como el personal que va a llevar a cabo los procedimientos y el que va a ser responsable de dirigir y diseñar los experimentos deben formarse en ética y legislación, uno de 6 temas en el primer caso y uno de 7 temas en los otros 2 casos. Además, señala que la formación ética y la formación legal tenían que ir estrechamente relacionados, como parecía, y a mí me parece lo más razonable. En este sentido, resulta innegable que tanto los cuidadores de los animales como los investigadores, ya fuéramos participantes simples o responsables de la investigación, conocíamos la relevancia que se le daba a la ética en nuestra formación. Una vez esbozada la perspectiva concreta que se refiere a la ética en su vertiente legal, procede ahora a abordar la problemática relacionada con la decisión personal, la elección de cada uno. Independientemente de lo que marca la legislación, de lo que es obligatorio, tanto los ciudadanos en general como los investigadores conservan un ámbito de decisión basado en convicciones personales. En el caso de los ciudadanos, ese ámbito se mantiene dentro de la esfera del pensamiento, del convencimiento, de la opinión.
mientras que para el caso de los investigadores está abierta la posibilidad de ejecutarlo o no de manera activa en la experimentación que realizan. Esto supone una diferencia importante que habrá que tener en cuenta. De acuerdo con sus convicciones personales, un ciudadano podrá pensar si le parece correcta o no una determinada actuación experimental, pero el investigador tendrá que decidir si la lleva a cabo, por considerarla correcta, o si la evita, en el caso de que la estime incorrecta. Y todo esto no prejuzga la validez del ensayo que se quiera realizar, atañe más bien a la legitimidad. En general y como colectivo, los investigadores del ámbito biomédico somos partidarios de la utilización de animales con fines científicos y nuestra respuesta a si está bien, si es buena y si es justa esta utilización es un evidente sí, además de rotundos. Mucho más lejos de la unanimidad se encuentra la apreciación que tiene el conjunto de los ciudadanos de nuestro país y de los otros. Hace más de 30 años yo publicaba que la percepción que tenía y tiene la sociedad española sobre la utilización de animales con fines científicos permite diferenciar de manera simplificada dos tipos de personas: los defensores de los derechos de los animales y los defensores del bienestar de los animales. Ya señalaba allí que el término derecho y el término bienestar no deberían confundirnos y que es solo un elemento de denominación para discriminar dos enfoques de defensa de argumentos diferentes. Como es fácil deducir, no estaba, ni estoy ahora, defendiendo una visión y una interpretación simplista y maniquea de la perspectiva social con la que debe abordarse la utilización de animales con fines científicos. En Lyon, en Francia, en 1986, si andabas por una de sus calles más céntricas, podías fácilmente encontrar en tus manos una hoja de publicidad de la Liga Francesa contra la Vivisección que decía: estos pobres animales son destripados, serreados, escaldados y quemados vivos. Se les abre el cráneo, se les extrae el cerebro capa a capa, se les destruye con sustancias corrosivas, a no ser en los casos en los que se les vierte aceite hirviente. Los órganos más sensibles son destruidos, sacados o obturados por ligaduras. El intestino es cosido, la uretra ligada, la médula espinal seccionada en vivo, los nervios desnudados, extirpados y sometidos a descargas eléctricas. Los ojos son extraídos de sus órbitas. Se hace a los animales dar vueltas en jaulas, se les ahoga en hornos o se les congela en heladeros. Se les deja morir de hambre o de sed, se les inyecta pulso en el abdomen o en los ojos. En resumen, el animal sufre todas las torturas más refinadas que puede concebir un cerebro de bestia. Yo no creo que nadie de los presentes defendería una experimentación animal que fuera así, yo desde luego no. Pero debo señalar que, aunque ya tengo una larga y dilatada trayectoria en este ámbito de la investigación, aunque conozco a muy numerosos investigadores de muchos países, y aunque he visitado innumerables centros y animalarios de todo el mundo, nunca me he encontrado con nada de lo que figuraba en esa página. Es evidente que no puedo asegurar que toda la investigación que se hace en el mundo, ni siquiera en el más desarrollado, cumple al 100% todos los estándares y que todo se hace perfecto. Lo que los médicos nazis hicieron a muchos de sus prisioneros es, desde cualquier perspectiva, inconcebible, absolutamente reprobable y seguramente no lo creían posible la mayoría de los científicos de los países y las épocas en las que sucedió. Ello no quiere decir que todo lo que se hacía antes estuviese todo bien, ni lo que se hace ahora esté todo bien. Es indudable que muchas cosas que antes se hacían de una determinada manera ahora no serían aprobadas, pues nuestra percepción y el conocimiento científico han cambiado de entonces a ahora. Es evidente también que es necesaria una continua y permanente mejora en cómo hacemos las cosas, y no debemos conformarnos y seguir como estamos en este momento, pues nuestra percepción y nuestra comprensión científica continuarán cambiando y obligándonos a actualizar formas de pensar y actos ejecutados. Las que yo denominaba asociaciones defensoras de los derechos de los animales se caracterizan por entender que los derechos morales de los animales son iguales a los del hombre y por ello entienden que se puede recurrir a ser beligerante, incluso violento, en la defensa de sus argumentos. En este contexto no nos puede extrañar que las acciones de algunas personas se hayan situado fuera de la ley, hayan sido reputadas como extremistas e incluso esto haya llevado a que alguna asociación de este tipo haya llegado a ser considerada y condenada por los tribunales de justicia como terrorista. En general, estas asociaciones buscan objetivos muy radicales y son las que más utilizan, por sus evidentes connotaciones negativas, y lo hacen además con profusión, el término viviseccionista para referirse a los investigadores y antiviviseccionistas para autodenominarse ellos. Siempre ese término de viviseccionista se realiza como ánimo peyorativo, insultante y descalificador para con el investigador. A menudo, a la hora de justificar filosóficamente sus acciones, estos grupos argumentan la existencia de una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, presuntamente aprobada por la UNESCO primero y después por la ONU.
El señalamiento de presuntamente aprobada hace referencia a que, a pesar de que suele ser publicitada haciendo referencia a ello, a fin de proporcionarla más empaque, fuerza y credibilidad, ninguna de las dos organizaciones ha aprobado nunca ese documento. Creo que debe quedar fuera de este texto presentar, desarrollar y comentar los argumentos a favor y en contra de la consideración acerca de si los animales no humanos pueden o no tener derechos. En todo caso, como autor de estas líneas, veterinario y científico, creo imprescindible señalar que yo soy de los que tiene la convicción de que los animales no tienen derechos, pues entiendo que para tener derechos hay que tener deberes y que la reciprocidad es un elemento cardinal para entender este grupo de principios y normas que regulan las relaciones que mantenemos en la sociedad los humanos, que creo a fin de cuentas son los derechos. A mi modo de ver, denominar las cosas de manera que no exista un razonable grado de acuerdo sobre lo que significan puede ser un paso adelante, pero para no entenderlos. La denominación apropiada y bien comprensible de la realidad física y social, con una asignación de nombres entendibles y asumibles por la mayoría, es obligatoria para la vida en sociedad. Es cierto que el hecho de que la Administración española haya reconocido recientemente la existencia legal de derechos para los animales, redactando y publicando una ley que incluso señala ese término en el propio título de la norma, complica un poco la interpretación del asunto. Pero como afortunadamente dicha ley excluye expresamente a los animales utilizados con fines experimentales, entiendo razonable no introducir una sección en este discurso para hablar del tema. De todos modos, y solo con el fin de centrar mínimamente el asunto, creo que debo señalar que en el apartado 2 del artículo 1, referido a objeto y ámbito de aplicación, se dice textualmente: se entiende por derechos de los animales su derecho a... Supongo que la mayoría de los que tenemos ya algunos años vemos claramente que la norma no empieza muy bien cuando incumple una de las reglas de las definiciones. Lo definido no debe entrar en la definición. No duden, sin embargo, que con consideración general es indudable que se necesitaba una ley global y común, y que aunque tenga imprecisiones, aspectos dudosos y más que dudosos, y cosas mejorables y muy mejorables, en conjunto la norma es, a mi modo de ver, un avance legislativo indiscutible y positivo. Evidentemente habrá que hacer correcciones, precisiones, puntualizaciones e incluso nuevas redacciones. Pero que los animales no tengan derechos no quiere decir en absoluto que los humanos no tengamos ningún tipo de obligación o de responsabilidad para con ellos. Todo lo contrario. Las personas somos capaces de percibir y evaluar las consecuencias de nuestras acciones, y por ello somos capaces de concebir los resultados del uso y de la explotación de los animales, y no podemos dejar de ser conscientes de lo que hacemos y de experimentar sentimientos para con ellos, y que ello supone que les debemos tratar con respeto y nunca cruelmente, y que como seres vivos capaces de sentir dolor y padecer sufrimiento son seres sintientes, no cosas, deben beneficiarse de nuestras decisiones morales. Hace unos momentos en la exposición yo simplificaba los dos modos de pensar y actuar en defensa de sus argumentos que tiene la sociedad, los defensores de los derechos y los defensores del bienestar. Creo que lo que acabo de señalar ahora mismo respecto a nuestras obligaciones para con los animales, el hecho de que deben beneficiarse de nuestra humanidad, de nuestra solidaridad, de nuestra compasión, de nuestra sensibilidad, entronca plenamente con la visión que tienen los defensores del bienestar de los animales. Estas personas están convencidas de la necesidad todavía de utilizar animales con fines científicos, pero quieren tener la certeza de que el uso de animales no se realiza de manera indiscriminada, que no haya abusos o negligencias, que están proscritos los malos tratos o los abandonos, que no se producen errores y descuidos, que los cuidados que se les dispensan respondan a criterios de trato humanitario y moralmente irreprochable, y que los animales están protegidos de sufrimientos innecesarios o de utilizaciones inapropiadas. Y en este camino, la sociedad y los investigadores llevamos mucho tiempo confluyendo. Aunque en muchos casos no haya sido entendido así, probablemente los primeros esfuerzos para mejorar el bienestar de los animales en investigación no fueron realizados por grupos humanitarios o de bienestar animal, sino más bien por aquellos involucrados en el cuidado y uso real de los animales de laboratorio, veterinarios, investigadores y personal que se ocupa del cuidado de los animales. Algunos ejemplos centrados específicamente en los animales utilizados con fines de investigación y referidos a los últimos años del siglo pasado creo que son ilustrativos a este respecto. En el año 1950, hace 73 años, en Chicago se organiza un panel para el cuidado de los animales. Algún tiempo después, esta organización cambia de nombre y se transforma en la Asociación Americana para la Ciencia de los Animales del Laboratorio.
Al ser este un discurso dirigido a una academia de veterinarios, creo que procede que nos felicitemos por saber que los pioneros del panel para el cuidado de los animales fueron 5 veterinarios. En 1956, la UNESCO, el Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas y la Unión Internacional de Ciencias Biológicas crean un comité científico no gubernamental e independiente para promover los más altos estándares de calidad, cuidado y salud de los animales de laboratorio, y lo denominan Comité Internacional para los Animales de Laboratorio, ICLA, aquel que organizaba el curso al que asistió el profesor Felipe Prieto Montaña, al cual me honro mucho en utilizar o ocupar su medalla después de este acto. Crean un comité científico no gubernamental e independiente para promover los más altos estándares de calidad, cuidado y salud de los animales del laboratorio. En 1979 el nombre cambia a ICLAS. En 1967 se inicia en Lyon, Francia, una formación reglada, dirigida a personal responsable de la investigación biológica, que utilizase animales, que se impartió anualmente durante más de 20 años, y a la que deseo citar expresamente, pues en ella hemos tenido la fortuna de formarnos muchos españoles francófonos. El que esto escribe tuvo la oportunidad en el año 1983. El Centro de Información sobre los Animales del Laboratorio. En 1978 surge el germen de la Federación de Asociaciones Europeas de Ciencia de los Animales del Laboratorio, una organización internacional no gubernamental plenamente implicada en la puesta en práctica de las 3 R's y que desde su constitución cuenta con estatus consultivo ante el Consejo de Europa. 2 años después se crea la Sociedad Española de Experimentación Animal y 10 después aparece la revista de Experimentación Animal, de la que me siento muy honrado en haber sido el editor. Y de todas estas organizaciones nacionales e internacionales han elaborado o asumido principios éticos que deberían orientar la relación de los investigadores y los cuidadores con los animales que se utilizan en la experimentación animal. Para ilustrar estos principios éticos y aclarar que no hablamos de nada nuevo, que no se trata de directrices modernas y recientes, a continuación señalo muy brevemente, con sus fechas de aparición, el texto que los fundamenta y los que presentaron en su día: una sociedad científica dedicada específicamente a los animales, una sociedad científica orientada hacia la investigación en beneficio de la salud humana, un grupo de trabajo con respaldo gubernamental y los principios de mayor repercusión en nuestro país, elaborados por un grupo multidisciplinar de investigadores. A finales de la década de los 50, Russell y Bartsch publican, bajo los auspicios de la Federación de Universidades para el Bienestar de los Animales, el que probablemente es el libro determinante, quizá profético, para la percepción ética moderna en relación con la experimentación animal. En él se introduce el concepto de las 3 R's, reemplazo, reducción y refinamiento, que es el eje filosófico de toda la normativa y de buena parte de la ética que soporta en la actualidad la utilización de animales con fines científicos. A principios de la década de los 80, hace 43 años, el Consejo Canadiense de Cuidado Animal, en su guía para el cuidado y utilización de los animales experimentales, ya incluía unos principios de ética de la experimentación animal con la intención de guiar y ayudar a todos los que utilizan animales vertebrados con fines de investigación, enseñanza o ensayos. En 1985, el CIONS publica los principios internacionales para guiar la investigación biomédica en la que intervengan animales. Su deseo es que se aplique no solo a la investigación biomédica, sino también en todos los usos de animales vertebrados para otros fines biomédicos, incluida la producción y evaluación de sustancias terapéuticas, profilácticas y de diagnóstico, el diagnóstico de infecciones e intoxicaciones en el hombre y los animales y cualquier otro procedimiento que implique el empleo de vertebrados vivos. Por tratarse de unos principios que no son de una sociedad científica concreta, pero que afectan de manera transversal a una muy importante fracción de la investigación mundial, creo necesario señalar que ese mismo año, hace casi 40, el gobierno de los Estados Unidos publica, como si se tratara de normativa, unos principios para la utilización y cuidado de los animales vertebrados usados en pruebas y ensayos, investigación y entrenamiento y capacitación. Son recomendaciones, pero obligan a las actividades realizadas o financiadas por el Servicio de Salud Público americano en el que se emplean animales. Ese documento original ya sugería a los lectores que estos principios fuesen interpretados a la luz de lo que decía la Guía para el Cuidado y el Uso de los Animales de Laboratorio, que se viene publicando y actualizando desde entonces. Por su impacto en nuestro país hay que señalar que en 1978 en Lyon, dentro del denominado año Claude Bernard, se celebró el Simposium Internacional del Animal de Laboratorio al Servicio del Hombre, que dedicó la sesión 6 a hablar de ética y legislación.
La comisión de esa sesión elaboró un borrador de principios de ética de la experimentación animal que fue revisado al año siguiente en la sede europea de una universidad norteamericana, la Tufts University, en Tallard, Francia. El gran logro es que se hizo un importante esfuerzo, importantísimo diría yo, para redactarlos de manera comprensible y aceptable para la comunidad internacional. Poco tiempo después, en 1983, el Comité Español del ICLAS CSIC y los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios de España publicitaron en un póster una versión al castellano de esos principios. El póster se difundió y se agotó muy rápidamente y hubo de esperarse hasta la década siguiente para que se efectuase una segunda impresión por el Comité Español del ICLAS CSIC, en aquel momento, la Fundación Rey Alfonso XIII y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en este momento solo. No parece fuera de lugar reseñar estos principios éticos en el cuerpo de este discurso. En primer lugar, se incluyen tres principios de carácter básico. Los progresos del conocimiento humano son necesarios, especialmente los de la biología, la medicina humana y la de los animales. El hombre tiene necesidad de utilizar el animal tanto en su búsqueda del conocimiento como para nutrirse, vestirse y trabajar. De ahí el deber de respetar al animal, ente auxiliar y ser vivo como él. Toda persona que emplea animales con fines experimentales debe tener presente que están dotados de sensibilidad y memoria y son susceptibles al dolor y al sufrimiento. Más adelante aparecen 7 principios directamente relacionados con las responsabilidades y los deberes de los investigadores. El experimentador es moralmente responsable de sus actos en el marco de la experimentación animal. Las experiencias que afecten a seres vivos y las extracciones de tejidos de sujetos vivos con fin de investigación deben ser realizadas por un científico cualificado o bajo su control directo. Las condiciones de mantenimiento de los animales de experimentación deben ser definidas y controladas por un veterinario o por un científico competente. En los ensayos que impliquen la utilización de animales debe existir una probabilidad razonable de que estos estudios contribuyan de manera importante a la adquisición de conocimientos que desembocarán eventualmente en la mejora de la salud y del bienestar del hombre y de los animales. Los métodos estadísticos, los modelos matemáticos y los sistemas biológicos in vitro deben ser empleados cuando sirvan para completar la experimentación animal y para reducir el número de sujetos utilizados. El experimentador debe utilizar el animal mejor adaptado a su investigación y tener en cuenta los grados sensoriales y psíquicos propios de cada especie. Los animales en peligro de extinción no deberán ser utilizados más que en circunstancias excepcionales bien definidas. Siempre que sea posible, los animales utilizados en el laboratorio provendrán de criaderos especializados que aseguren las mejores condiciones de equilibrio biológico. El experimentador debe velar para que las condiciones de mantenimiento del animal del laboratorio sean las más adecuadas y para suministrarle los cuidados necesarios antes, durante y después de las intervenciones. Finalmente, el artículo 10 dice: el experimentador tiene el deber de evitar al animal todo sufrimiento físico o psíquico inútil. Debe llevar a cabo los métodos que permitan limitar el sufrimiento y los dolores en el caso de que estos sean inevitables. La precisión, nitidez y claridad de estos principios y de las ideas que encierran me permite pensar que no necesitan explicación alguna. Creo que estas breves líneas aclaran de manera sobrada que los investigadores fuera de España, desde hace muchos años, pero también en nuestro país, hace algo menos, pero también hace mucho tiempo, conocíamos y estábamos preocupados por la conveniencia y la obligación de cuidar de manera adecuada a los que son indiscutiblemente nuestros necesarios compañeros en el avance de la ciencia y en la mejoría de la salud y de la vida de la sociedad. No hablamos de nada nuevo. En España teníamos normativas que cumplir y principios que orientaban nuestro trabajo hace más de 30 años. No hacía falta mirar fuera, pero los científicos responsables miraban. No hacía falta salir de nuestro país, pero los investigadores serios y profesionales lo hacían. Y todo eso antes de entrar en el siglo XXI. Por eso me van a permitir que tome las palabras de alguien al que he citado con anterioridad, que creía en esta cultura de hacer las cosas bien y mejorar, mi maestro, el profesor García Partita, que cuando iniciaba los cursos de formación para investigadores que iban a trabajar en experimentación animal, decía unas frases que creo que resumen con acierto y brillantez lo que es la filosofía de los principios éticos de la experimentación animal. Seamos leales y responsables con los animales que utilizamos en la investigación experimental. Son nuestros compañeros en esa fantástica aventura encaminada a profundizar en el conocimiento de los fenómenos de la vida, embarcada en la ampliación del estudio de las leyes que determinan el porvenir, decidida a facilitar la identificación de las causas y de los mecanismos patológicos y, en definitiva, guiada hacia el descubrimiento y puesta a punto de los medios para curar. Recordemos que en esta tarea ellos, los animales, dan su vida y merecen todo nuestro respeto, agradecimiento y consideración.
Aunque la parte sustancial de lo que entendemos por principios éticos de la experimentación animal ya queda desarrollada con lo comentado sobre ética social y ética personal, como cité que había un tercer aspecto a considerar, el deontológico, procede comentar el estado actual. Parece evidente que pensar que un veterinario no debe necesitar esforzarse demasiado para convencer a la sociedad de que su profesión se relaciona de manera directa e indiscutible con hacer el bien a los animales en general y por ello también a los animales utilizados con fines científicos. De hecho, el Código Deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria actualmente vigente dedica todo un capítulo, el 12, a la deontología profesional en el ámbito de la experimentación. En ese capítulo se incluye un artículo, el 29, que contempla 6 apartados, 4 de los cuales se refieren a la experimentación con animales vivos. No quería terminar estas palabras dejando en el ambiente la idea de que en relación con la ética de la experimentación animal todo está muy bien. El subtítulo de este documento es "No hablamos de nada nuevo", y he tratado de confirmarlo con datos. Se hacen muchas cosas bien y desde hace tiempo. Sin embargo, citar aspectos que son mejorables es el primer paso para solucionar lo que no funciona. Los médicos veterinarios sabemos que no se puede acertar con un tratamiento si no tenemos un diagnóstico acertado. Los médicos humanos saben que el primer paso para que alguien que no está bien pueda volver a estarlo es reconocer que tiene un problema. Por eso, a lo largo de estas líneas he presentado las cosas tal como yo las veo, con sus aspectos positivos y con algunos negativos, que a mi modo de ver deben ser corregidos, especialmente en relación con la enseñanza de la ética. La autocomplacencia no es una virtud, es un paso hacia la desidia y el desinterés. Y aunque puede ser más cómodo dejar las cosas como están, argumentando que antes estaban peor, solo avanzamos como sociedad si los errores son corregidos, si la cultura de mejorar lo que hay es la que domina y si de esta manera cada vez hacemos las cosas mejor. ¿Qué dices? Muchas gracias, doctor Pérez García. Ahora, en nombre de la Academia, tiene la palabra el doctor don Juan José Fernández Domínguez para pronunciar la laudatio y contestación al discurso. Cuando quiera. En su venia, señor presidente, autoridades, miembros de la Academia, señoras y señores. El genial porteño recrea en la que intitula como presentación de las presentaciones un escenario bastante común a muchos actos como el presente, con cuya designación ha honrado la Academia que les habla. Aludía en aquella introducción a que en la triste mayoría de los casos lindan con el oratorio de sobremesa o en hipérboles irresponsables que el oyente acepta como convenciones de género. Cuando son propicios, sin embargo, no será una forma subalterna de brindis, sino la especie lateral de la crítica. Seguía aconsejando a cuantos hubieran de pasar por este compromiso en el triple sentido que ya lo hiciera el árbitro de la elegancia en Roma. Sé justo en tus apreciaciones, pero no olvides nunca el sentido de la encomienda y el afecto que le profesas al protagonista. Sé diligente, pues nada mejor que responder a un privilegio con el más aplicado de tus esfuerzos. En todo caso, sé breve. No en vano, el más grave de los errores en que es fácil incurrir radica en ocupar el tiempo y el espacio que corresponde al homenajeado. Para llegar al día de hoy, el doctor Pérez García eligió el camino más difícil y noble, cimentado sobre la permanente dedicación al estudio, que comenzó no lejos de esta sede, la sede de esta academia, en el Colegio Público de San Claudio, para luego proseguir en el Instituto Masculino entonces Padre Isla y culminar la primera etapa con los estudios de veterinaria entre estas paredes, tratándose, en su caso, de una vocación originaria, por carecer de antecedentes o personas de referencia que orientaran, empujaran y facilitaran, o como decía el guionista de The Wire, mezclando vértigo, realidad y necesaria ambigüedad, con parientes o influyentes que casi se forman a tu lado. Estudios que compaginaba además con los quehaceres y diversiones propios de la juventud, y otras dos pasiones que le han acompañado a lo largo de la vida, el balonmano y el ajedrez. En el primero de los deportes destacó pronto como portero, llegando a representar a la selección provincial cuando contaba con 13 años. Tan solo una lesión en el hombro le apartó de la práctica, pero no así de la afición,
pues como socio de la ADEMAR, con un número además muy bajo, acude regularmente a sus partidos y lo acompaña en algunos de los desplazamientos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En el segundo, el favorito, comenzó a destacar a edades tempranas, compitiendo como federado durante muchos años por todo el noroeste español, participando en campeonatos nacionales, tanto a nivel individual como por equipos, y en torneos en formato abierto, o ya siendo profesor en representación de la Universidad de León en certámenes interuniversitarios. A día de hoy no resulta infrecuente verlo participar en algunas de las actividades que rodean el reconocido torneo magistral de ajedrez de la ciudad de León. También infrecuentemente quejarse con amargura de no poder dedicarle más tiempo, así como rememorar con añoranza las partidas presenciales de antaño. Entre la licenciatura y el ejercicio de la profesión recibió una formación específica y de élite a través de sus estancias en el Servicio de Experimentación Animal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, el Centro de Selección y Cría de Animales del Laboratorio de Orleans y la Escuela Nacional Veterinaria de Lyon. Veterinario titular sustituto en Sariegos entre los años 1981 y 1982, fue seguido de su incorporación a la División Agroalimentaria de la Industria Química del Nalón en 1984, y su actividad profesional fue en todo momento compaginada con el estudio, que le permitió aprobar primero el concurso oposición para veterinario de la excelentísima Diputación Provincial de Zamora en 1983, y más tarde el de méritos a través del cual accedió a la jefatura de negocio de sanidad veterinaria de la Consejería de Bienestar de la Junta de Castilla y León en 1985, culminando con la prestigiosísima oposición al Cuerpo Nacional Veterinario en 1986, donde ingresa en 1987, para, casi sin transición, incorporarse al Cuerpo Facultativo Superior de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León y ocupar una plaza de su nivel dentro de esta entidad. El acceso a la función pública, lejos de apagar el afán de saber, lo avivó al punto de moverle a concluir una tesis doctoral allá por el año 1989, que tuvo la virtud de signar de manera indeleble su futuro, trocando el Ministerio de Agricultura por el Ministerio de Educación para, en el propio año de 1989, acceder al cuerpo de profesores titulares de universidad a través del correspondiente concurso oposición. Comienza de este modo una larga y fructífera vida académica, en la cual va a conjugar de manera armónica docencia e investigación, sin olvidar esa faceta irrenunciable de gestión, dentro de la cual destacan el puesto de secretario en el Departamento de Patología Animal y Medicina Veterinaria en los años 1991-1993 y sobre todo como director del animalario durante 25 años, entre 1993 y 2018. No es este ni el momento ni el lugar de contar los detalles de su extensa docencia ordinaria, licenciatura y grado dentro de la universidad, también en máster. Sí parece oportuno mencionar, en cambio, que cuando la enseñanza se extiende a la divulgación, para hacer de correa de transmisión a la sociedad y seguir actualizando conocimientos, con otros horizontes además, surge la magnífica oportunidad de viajar. Y el que hoy es honrado lo ha hecho y por todo el mundo, no únicamente para asistir a congresos o reuniones científicas, raramente falta a su encuentro anual en Estados Unidos, sino para disfrutar de iguanas y leones marinos en las Islas Galápagos, los camaleones y lémures en Madagascar, o los monos dorados y los gorilas de lomo plateado en Ruanda y en Uganda. En investigación huelga mayor comentario a la copiosísima obra que adorna su currículum y le ha merecido el oportuno reconocimiento oficial bajo la forma de sexenios. 5 monografías, casi un centenar de publicaciones entre artículos y capítulos del libro y casi otro centenar de ponencias y comunicaciones en congresos y jornadas de nivel nacional e internacional, 7 tesis dirigidas y un buen puñado de trabajos fin de grado y fin de máster encuentran adecuado marco en los más de 30 proyectos o contratos de investigación que ha dirigido o en los que ha participado. Además de atender estrictamente a su rama de conocimiento, se extiende de manera específica a diversos aspectos vinculados a la experimentación con animales, que aquí y ahora concitan la atención, cuestión que siempre lo identificó, como deja patente aquella situación en la cual, habiendo sido convocado a filas en el Centro de Instrucción de Reclutas del Ferral e interrogado como el resto de los universitarios acerca de su formación, respondió que había realizado estudios e instancias en el CESAL de Orleans, siglas que intrigaron al comandante, quien preguntó cuál era el sentido, respondiéndole que se trataba de un centro de experimentación de ratas y ratones donde podría aplicar sus conocimientos como veterinario. Ante tal contestación, y sin más preámbulos,
Le pidió a un suboficial presente un rotulador rojo y en mayúsculas y en la primera hoja escribió: se queda en el CIR. Advertido el comandante por el suboficial acerca de la imposibilidad legal de prestar el servicio militar en la provincia de origen, la flexibilidad normativa se impone. Es una orden. Con el problema que tenemos aquí de ratas necesitamos a alguien que sepa, y está estudiado sobre ratas en Francia, así que debe saber un montón, nos lo quedamos. Allí permaneció durante 11 meses destinado, hasta que aquella lesión de hombro que lo apartó del balonmano hizo lo propio con la obligación de servir a la patria. Los principios de mérito y capacidad que presiden el acceso a la función pública por mandato del artículo 103.3 de la Constitución deberían hacer lo propio durante su desempeño, bajo el riesgo no solo de defraudar la buena fe llamada a presidir la relación de servicio, sino también de socavar la propia autoestima cuando la tuviera el empleado. En este sentido, la trayectoria del hoy distinguido no deja de sorprender por la versatilidad de su formación ocupacional, de la cual dan cuenta, entre otros asientos contables y, por supuesto, la acreditación como personal competente para trabajar con animales de experimentación en las categorías B, C, D1 y D2, pero también la obtención de la habilitación pertinente como especialista en inseminación artificial ganadera, tasador especialista de seguros para el ganado vacuno, especialista en selección y mejora ganadera técnico de prevención de riesgos laborales, o por no seguir la certificación obtenida recientemente por la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales. La trayectoria sucintamente expuesta fue valorada en su momento, allá por 2005, y se encontró digna de merecer el nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Más tarde, en 2014, como académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, institución que hoy lo recibe como veterinario de número, otorgándole así la dignidad de la que se ha hecho acreedor, en la confianza de que velará por su prestigio con leal empeño. Y nada mejor que comenzar, como han podido comprobar ustedes, abordando el tema para su disertación titulado La ética de la experimentación animal, donde aúna una triple perspectiva social, profesional y personal, bajo la cual cabe identificar fácilmente la tríada clásica derecho, ética, moral, cuya relación constituye un antiguo y animado tema de debate para filósofos y juristas, pero también entre políticos, educadores y cuantos deben ordenar su quehacer a unas pautas profesionales comunes, hasta trascender a la sociedad bajo las nociones de bueno o malo, adecuado o regular, justo o injusto. Derecho, ética y moral, alguna vez hay que por escribirlas en mayúsculas, constituyen sistemas normativos que ordenan por separado la conducta humana, cuyos ámbitos vienen a ser dibujados por algunos como círculos concéntricos, donde el exterior vendría a ser el derecho, el ordenamiento jurídico, reservando el interior a la moral. Otros, empero, y siguiendo la propia imagen de los círculos, se inclinan por considerarlos secantes, para así dejar constancia de que hay zonas que claramente se solapan. En este último sentido, cabrá convenir que la validez del derecho se fundamenta en la moral, porque en su fin se endereza hacia tal meta, quedando su contenido unido por un doble vínculo. La moral es el fundamento sobre el que descansa la validez del derecho, porque hacer posible la moral es uno de los fines del orden jurídico. Elementos de coincidencia, por ende, que no enervan los elementos de separación. No solo bajo el más reconocible y clásico no es lícito todo aquello que es honesto, o no es honesto todo aquello que es lícito, en los supuestos en los cuales el derecho toma posiciones extremas, el conocido summum jus, summa injuria, sino sobre todo en el más común, que lleva a entender que la norma moral valora las acciones del individuo orientándolas a su fin último y supremo. En cambio, el derecho los pondera en su exclusividad para ordenar la vida social. Espacios compartidos hasta la ósmosis, pero también espacios separados, bajo esa clásica concepción kantiana que fija la atención en la coercibilidad plena del orden jurídico dictado por y para la sociedad, frente a la autonomía de la ética, o que podríamos decir también menor coercibilidad, y de la moral. De este modo podríamos concebir cuanto el doctor Pérez García denomina ética social o derecho como un sistema de normas imperativas y coercibles que fijan el nivel mínimo aceptable de conductas para la convivencia en una sociedad y en un tiempo dados. De ética personal o moral como la noción del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, que guía a cada persona durante su existencia. En medio, la ética profesional, o ética en sentido estricto,
como un grupo de pautas entendidas y compartidas por un grupo ya de carácter general, ya específicas sobre la base de un reconocimiento mutuamente recíproco o normalmente recíproco. Contexto fértil, contexto feraz en el planteamiento que ha facilitado el discurso y que nos lleva a oír, permitan ustedes que cuando analicemos las fases de su discurso descubramos dos aspectos que a mí me han llamado poderosamente la atención y sobre los que me centraré en el último extremo. En primer lugar, los códigos deontológicos, de otro, el papel de los comités de ética de experimentación. Por cuanto hace a los códigos éticos, su papel es servir como depositarios de un conjunto de preceptos de muy diversa naturaleza, para acabar incluyendo normas jurídicas junto con otras de moral grupal y algunas otras de estricta moral individual. Respecto de las primeras, respecto de las normas jurídicas, y aunque pudieran darse por supuesto, nunca sobra su recuerdo. Por cuanto atañe a las últimas, aquellas de moral individual, su presencia no deja de ser superflua cuando no trasciende de lo personalmente loable o responsable. La clave estará, por tanto, en la esfera ética, que recoge las normas morales relacionadas con la profesión, teniendo en cuenta que no se tratará nunca de elucidar si a título individual una persona es recta o no, sino si, en tanto miembro de un grupo específico, identificado con un quehacer compartido, cumple o no cumple con los requisitos morales de la profesión, al hacer lo propio con los valores que rigen su ejercicio. De descender al contenido de este conjunto de preceptos, que verdaderamente son los que dan sentido al código, cabrá a su vez separar o distinguir dos tipos de normas, cuya naturaleza es esencialmente diversa. Por una parte, aquellas normas de tipo general que rigen para el desempeño de la profesión, pero también al margen de la profesión, y que se incluyen para otorgar completitud al texto. A su lado, a otras que, aun siendo también comunes, adquieren una especial dimensión dentro de una ocupación o un oficio, o que incluso bien pudieran llevar a la contradicción entre las normas morales y ordinarias y la propia de la profesión. Por primera vez en el discurso se abandona el singular y se acude al plural, porque si hubiera un único sistema de normas morales en la sociedad, el diálogo entre norma general y normas especiales de origen profesional sería fácil. Pero en las sociedades modernas, el pluralismo político y cultural tiene como trasunto un pluralismo moral que fuerza a la convivencia de sistemas morales distintos y hasta puede que radicalmente enfrentados, aunque todos necesariamente sujetos al mínimo de convivencia que asegura la ley. Este es el contexto sugerente en el cual ve la luz la invitación a reflexionar sobre el código deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria y, en concreto, sobre el único precepto del artículo 29 que ciñe su atención a la experimentación animal. En la presente ocasión, una taxonomía elemental de las distintas morales que conviven en la sociedad obligaría a sopesar el planteamiento extremo de la liberación animal, entre cuyas organizaciones cobra singular protagonismo el Animal Liberation Front, el activismo contrario a la experimentación animal, con fundamento en el sufrimiento inútil, como el que postula el influyente grupo People for the Ethical Treatment of the Animals, de los planteamientos estrictamente científicos en abierta o medida oposición a la experimentación, o en fin, cuantos otros consideran que es imprescindible para el bien de la comunidad que continúe la experimentación animal, pero sometida a estrictos protocolos. El conflicto a que da lugar tal variedad de planteamientos, verdadero germen o verdadera razón de ser de la bioética, admitiría muchas soluciones. No vamos a entrar en ellas, algunas he pergeñado por escrito. Simplemente decir que la elección final consistirá en diseñar una alternativa destinada a alcanzar el consenso sobre unas bases adaptables para la mayor parte de los destinatarios, que permita un uso profesional adecuado en la medida en la cual facilite que se cumpla la función de la institución y evite que dependa de un modelo ético particular. Esta es la opción más veraz y que debe ser tomada como regla que viene a ser la recibida en los códigos éticos, que consiste, en este caso, en la regla de las 3 R's. Nos encontramos, por tanto, que el eje de la experimentación queda limitada a reducir o reemplazar a los animales de laboratorio por alternativas equivalentes que no los empleen siempre y cuando sea factible, reducir el número de animales afectados cuando la primera variable no sea factible y, en particular, refinar los procedimientos para minimizar el sufrimiento o el estrés de los animales implicados. Contenido en favor del cual juega la claridad de planteamiento,
cuya custodia queda confiada a esos comités de ética que conoce perfectamente quien nos ha ilustrado. No en vano fue miembro del constituido de la Universidad de León desde 2001 hasta 2018, incorporándose al de Murcia en 2019, donde continúa en la actualidad. De su reflexión, dos lecciones deben quedar claras para que el planteamiento funcione a plena satisfacción. En primer lugar, y como reivindicación de la profesión, la presencia obligada y mayoritaria de veterinarios, pues son quienes más conocimientos acreditan sobre la salud y el bienestar de los animales. En segundo término, la imprescindible formación de quienes quedan incluidos dentro del ámbito subjetivo de la aplicación de la norma ética, en cuanto afecta al manejo de animales con fines científicos. Su lamento por el insuficiente nivel de conocimientos éticos demandados en la normativa española, encarnada en la Orden 2015, no deja de ser el eco preclaro de una falta de sensibilidad hacia las cuestiones morales en general y en este ámbito en particular. Verán ustedes, el relativismo que acompaña el declive cultural de Occidente no deja de proyectarse también sobre la moral, llevando a interpretar sus pautas como puras convenciones, hasta llegar a la negación que resulte factible construir una ética científica. Si antaño Pirrón no fue rival para Sócrates a la hora de afirmar la existencia de lo bueno frente a lo malo y lo justo frente a lo injusto, lecciones como la de hoy mantienen viva la esperanza en un mundo con valores y un lugar para lo ético en todas las actividades de la vida, también en la experimentación animal. No en vano, y aquí utilizo latín, ut semet penceteris ita metes. Echarán ustedes de menos a lo largo del discurso una sola mención a una palabra que tiene 10 letras. No me he olvidado de esa palabra con 10 letras, y no está ausente, sino que vive en cada fragmento de este discurso, en el discurso que ha hecho el ente como el que hace la contestación. Las 10 letras son inmaculadas. Esta es mi respuesta y elogio, señor presidente. He dicho. Muchas gracias. Cumplidos los requisitos, vamos a proceder a imponerle al nuevo académico de número de la Academia de Ciencias Veterinarias de León la medalla que le acredita como académico y el título correspondiente. Pueden sentarse un momento. Unas breves palabras para finalizar este acto. Señor presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León, ilustres invitados académicos de otras academias, particularmente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, algunos de los cuales comparten la doble condición de ser académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Señoras y señores académicos, señoras y señores queridos amigos. Lo primero que quiero decir es, como requisito obligado, felicitar al nuevo académico de número por su brillante discurso, igual que ha ocurrido también con la laudatio y contestación a cargo del profesor Domínguez. Como dice en el título, no hablamos de nada nuevo, porque hablar de experimentación animal en la Universidad de León, en Castilla y León, seguramente es obligado tener como referencia a la figura que hoy honramos y nos honra, perteneciendo a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León como académico de número. Hace ya muchos años que comenzó su formación y no se ha desviado nunca de esa trayectoria en la que los animales de laboratorio han sido siempre una constante en el aprendizaje, en el ejercicio
y en la responsabilidad y gestión durante muchos años del animalario de la Universidad de León, al que todos acudíamos cuando teníamos que poner en práctica algún proyecto que implicaba el uso de animales de laboratorio. Enhorabuena también a su esposa, académica como él, antes que él, doña Inmaculada. Enhorabuena a su madre, a sus allegados, a sus amigos, a todos los invitados a este acto que tanto nos honran. Y prácticamente a mí se me terminan las palabras porque ya se ha pronunciado suficientes a lo largo de esta tarde. Simplemente anunciarles que la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León se toma ahora un descanso para reanudar sus actividades el 21 de febrero del año próximo, en el que se procederá a la apertura de curso, donde dictará la conferencia de apertura el profesor Tejerina, y no quisiera que se me olvidara que desde 2020 han pasado prácticamente 3 años completos en los que se aprobaron por votación secreta una serie de académicos correspondientes y de números en los que el profesor Pérez García completa el número de 4 académicos de número, 3 de los cuales pertenecen a la sección de Medicina Veterinaria y uno más que nos acompaña también esta tarde pertenece a la sección 4ª de Higiene y Tecnología de los Alimentos, Salud Pública y Zoonosis. Además de ello, un número importante de académicos correspondientes han venido pasando por este estrado, pronunciando sus discursos de toma de posesión y honrándonos a todos nosotros en relación con su grado de conocimiento de las ciencias veterinarias, algunos de los cuales no son veterinarios pero pertenecen a las denominadas ciencias afines. Y precisamente el propósito en el que nos encontramos en estos momentos es completar la nómina de académicos de número, para los cuales faltan por completar 2 académicos de ciencias afines que seguramente en un corto periodo de tiempo serán anunciados a través del Boletín Oficial de Castilla y León. Nada más, yo quiero aprovechar esta oportunidad para desearles unas felices fiestas navideñas y un próspero y venturoso año 2024. Y antes de cerrar, antes de levantar la sesión, hacer constar, como sucede en estas ocasiones, estaremos muy honrados de que nos acompañen a tomar un breve refrigerio en uno de los restaurantes que están próximos a la sede de esta academia. Nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.